Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias empecemos. Gui le hizo un gesto a Kakashi con la mano y dijo, no te preocupes, Kakashi, este chico también me superará. A Gui no le preocupaba demasiado que Lee se lastimara, pues creía que, si seguía entrenando, se volvería más fuerte. Kakashi negó con la cabeza, sabiendo que no tenía sentido discutir con su testarudo amigo. Al final, Gui hará lo que quiera. Así ha sido desde la academia. Kurenai, Asuma y los demás guardaron silencio, pues desconocían qué técnica era. Todos se giraron para mirar a Lee, agachado en una de las pequeñas colinas. Estas estructuras estaban a ambos lados del escenario. Lee estaba de pie a su lado mientras Yami permanecía en silencio en el escenario. Yami sabía lo que Lee quería hacer, así que no le sorprendió. Lee se sentó en la colina y se quitó el calcetín naranja que cubría sus pesas. A primera vista, muchos no entendían qué era. Sobre todo la mayoría de los genins, que nunca habían visto pesas, ya que era un método de entrenamiento demasiado cruel. ¿Son esas pesas?, preguntó Kankuro frunciendo el ceño. Aunque no parecen muy pesados. ¿Por qué hace tanto alboroto? Temari rió disimuladamente. Al ver que las pesas no eran muy grandes, supuso que tampoco pesaban mucho. ¿Siempre los usaba?, preguntó Sakura mientras miraba a Gui y Neji. Neji simplemente se encogió de hombros ante su pregunta, pues tenía la idea de que Lee usaba algo para entrenar, pero no sabía cuándo empezó a usarlos. Sí, para aumentar su fuerza física, le hice usar esas pesas todo el tiempo. Incluso durante las misiones. Gui asintió. Lee sostuvo un cinturón de pesas en cada mano y los soltó. Las pesas se estrellaron contra el suelo y se produjo un fuerte ruido, con dos grandes montañas de arena elevándose. El sonido fue suficiente para que todos abrieran los ojos de par en par. Todos pudieron discernir el peso de cada cinturón. ¿Aún soy más fuerte que él? Una pregunta cruzó por la mente de Neji. No esperaba que Lee fuera tan cruel con su propio cuerpo. Todos tenían muchas preguntas, pero sus ojos estaban fijos en Lee y Yami. Querían saber qué pasaría después. Miraron a Yami esperando que se sorprendiera como los demás, pero su expresión permaneció inalterada. Kakashi miró a Yami y pensó, «Oh, tiene buena cara de póquero». Antes de que Kakashi pudiera completar su pensamiento, vio a Lee desaparecer como un borrón. Incluso un shinobi experimentado como Kakashi tenía problemas para verlo sin su Sharingan. Otros simplemente vieron a Lee desaparecer. Al instante siguiente, Lee apareció a la izquierda de Yami y le estrelló la rodilla contra el hombro. Yami quería comprobar si podía con la velocidad de Lee sin su Sharingan. Así que aún no lo activó. El instinto de Yami lo alertó al sentir que se le erizaban los pelos. Intentó bloquear la patada con el brazo, pero fue un poco tarde, pues parte de la rodilla aún le golpeaba el hombro, lo que le hizo apretar los dientes de dolor al ser empujado hacia un lado. Subestimé su velocidad. No, eso no es posible. Simplemente no me he acostumbrado a ellos. Pensó Yami al ver a Lee desaparecer de nuevo. Lee apareció al instante frente a Yami y le hizo perder el equilibrio con un movimiento de pierna. Yami saltó instintivamente, pero el ataque resultó ser una finta al instante siguiente, cuando sintió el puñetazo de Lee en el pecho. Yami ya estaba en el aire cuando el puñetazo impactó, así que no pudo defenderse. Se estrelló contra la colina a sus espaldas con la velocidad de una bala. Un fuerte estruendo se escuchó al impactar contra la colina, dejando a todos al descubierto la enorme potencia que contenía ese puñetazo. ¿De verdad está perdiendo Yami contra Lee?, dijo Ino aturdida, y todos la miraron, incluso su sensei. Nunca imaginaron que un compañero de Yami pudiera vencerlo como él. De ninguna manera, mi hermano nunca puede perder, dijo Sasuke rápidamente, pero todos percibieron una ligera vacilación en su voz. Sasuke luchaba con sus propias palabras. Nunca imaginó que vería a su hermano recibir puñetazos o patadas de esa manera al instante. Se les olvida que no ha usado su Sharingan ni ningún chakra, les recordó Neji al verlos. Se oyeron dos fuertes suspiros al decir esto. Estos suspiros provenían de Ino y Sasuke. En el escenario, se creó una nube de polvo debido al ataque de Lee. Yami se levantó de entre los escombros y salió de la nube de polvo, sacudiéndose la ropa. La patada fue muy fuerte, pero solo sentí dolor unos segundos. Lo mismo me pasó cuando me pateó el hombro. Tampoco siento ningún daño interno. Lee no es alguien capaz de medir y pensar en todo esto. Mi cuerpo es realmente antinatural, pensó Yami. Todos podían ver los ojos rojos de Yami a través de la nube de polvo. Te hice usar tu Sharingan, dijo Lee con alegría. Había logrado presionar a Yami hasta cierto punto.
se abalanzó sobre él para atacar de nuevo, pero esta vez Yami pudo verlo acercarse. Yami se preparó y bloqueó el ataque con éxito. Esto ocurrió varias veces más. Pero Yami sintió que algo andaba mal. ¿Mi tiempo de reacción se está ralentizando? No lo creo, Lee va más rápido, se está impulsando a sí mismo. Yami llegó a la conclusión al ver varias grietas como telarañas por todo el escenario. Lee se impulsó desde atrás de Yami y le lanzó un puñetazo en la espalda, pero al instante siguiente vio algo que lo sorprendió. Yami retrocedió y detuvo el puñetazo con su propia mano, y antes de que Lee pudiera retroceder para atacar de nuevo, Yami le dio una patada en la cara, lanzándolo contra una de las paredes. Te hice usar el chakra C, dijo Lee recuperando el aliento. Lo hiciste, dijo Yami, y fue un cumplido para Lee. La ambición de Lee en este combate era derrotar a Yami, pero sabía que debía superar un par de hitos. Obligarlo a usar su Sharingan, luego su chakra y, por último, su espada. Fue entonces cuando pudo decir que había logrado que Yami se entregara por completo. Incluso la gente en la barandilla lo miró con admiración. Sabían que lo que había hecho era una hazaña admirable. Realmente obligó a Yami a usar chakra, dijo Naruto con entusiasmo. Durante su misión, desarrolló una buena amistad con Lee, ya que ambos eran comunicativos y tenían personalidades alegres. Por otro lado, Naruto veía a Yami como un rival, al igual que su hermano Sasuke. El rayo aumentará su velocidad de movimiento y, para seguirle el ritmo a Lee, Yami tuvo que usar chakra, dijo Asuma. Había luchado contra algunos ninjas de Kumo en el pasado y sabía que usaban chakra de rayo para aumentar su velocidad. ¿Es eso lo único que notaste, Asuma? Preguntó Kurenai con una sonrisa burlona. Asuma volvió a mirar a los dos participantes y, tras unos segundos, asintió, dándose cuenta. Miró a Kurenai y dijo, fue tan simple, y aún así no me di cuenta de nada tan importante. ¿De qué hablas, Sensei? Preguntó Shikamaru. Aunque parecía desinteresado en este combate, estaba concentrado en cada aspecto. Aún no había visto una pelea así, pues era demasiado joven para involucrarse en combates tan fuertes y brutales. Asuma señaló a Lee y dijo, miren a Lee. Le sale sangre por la boca justo después de una patada de Yami. Por otro lado, Yami no parece tener ninguna herida. Solo su ropa se ve un poco sucia. Todos vimos que Lee le dio varias patadas y puñetazos, pero Yami solo atacó una vez. Todos miraron a Lee y Yami y notaron que lo que Asuma acababa de señalar era cierto. Su cuerpo es inusualmente robusto. Nunca me había dado cuenta, pensó Kakashi mientras se masajeaba la barbilla. De vuelta al escenario, Lee se levantó y emergió de entre los escombros, limpiándose la sangre de la boca y estirando los hombros. El ataque de Yami lo dejó realmente mal, tomándolo por sorpresa. Adoptó su postura de combate habitual y estaba a punto de desaparecer con su velocidad, pero vio a Yami desaparecer ante él. Decidió moverse también y miró a su izquierda. Estaba a punto de girar e impulsarse, pero entonces oyó un ligero crujido a su derecha. Antes de que pudiera girar la cabeza, se le nubló la vista y al instante siguiente sintió dolor en el hombro izquierdo y se oyó un fuerte estruendo. Todo lo que vieron fue a Yami desaparecer y, al instante siguiente, una luz azul a su derecha, arrojando a Lee contra la pared. Realmente superaste mi velocidad. No pensé que el chakra del rayo me daría tanto impulso, dijo Lee mientras se levantaba, dando tumbos sobre los escombros. Miró su hombro, que había golpeado la pared, y vio que estaba dislocado. Los genins querían preguntarle cómo lucharía Lee con un hombro dislocado, pero al instante siguiente Lee se dio una palmada en el hombro y lo arregló. Eso debió ser doloroso, dijo Choji con una mueca desagradable. No podía negar que lo que Lee acababa de hacer no solo era doloroso, sino también genial. Parece ser experto en esto, como si cosas así pasaran a menudo durante el entrenamiento, dijo Kakashi mientras miraba fijamente a Gui, quien solo rió avergonzado. Jeje, sin dolor no hay ganancia, Kakashi. Creo que lo que he estado esperando sucederá pronto. Las miradas de todos se clavaron en la figura borrosa de Lee que salía. No querían perderse ni un detalle de la técnica que Gui y Kakashi habían estado comentando durante los últimos minutos. Lee emergió de la nube de polvo y separó un poco las piernas para adoptar una postura firme. Miró a Yami con expresión seria y dijo, Yami, me has empujado a superar mis límites y no te decepcionaré. Ahora usaré la técnica que me transmitió Gui-sensei. Las 8 puertas. Primera puerta, la puerta de la apertura, abrir Lee gritó, se le erizó el pelo y el aire a su alrededor empezó a volverse turbulento. Apretó los puños con fuerza. Todos en la sala se sorprendieron al ver esto. Nunca habían oído hablar de algo así.
Los chunins y honins de la torre sintieron que la fuerza de Lee había aumentado. ¿Qué es esto?, preguntó Kurenai. Había leído muchos libros, pero nunca había leído nada parecido. Ni siquiera podía señalar cómo la fuerza de Lee había aumentado tanto. ¿Qué es esta técnica, Gui? Kakashi, dinos algo, instó Asuma. Incluso quienes lo rodeaban tenían las mismas preguntas. Esta técnica se llama las 8 puertas. Las 8 puertas son 8 puntos específicos en el sistema de vías de chakras de una persona. Limitan el flujo general de chakras dentro del cuerpo. La idea de las puertas de chakras se basa en las limitaciones del cuerpo en sus funciones. Esto debilita mucho el cuerpo, pero evita que se deteriore prematuramente. Mediante un entrenamiento intenso, se puede aprender a abrir estas puertas, lo que permite al usuario superar sus propios límites físicos. Gui explicó a todos. Nunca pensé que los canales de chakra pudieran explotarse de esa manera, dijo Kurenai mientras miraba a Lee. Todavía no he terminado, La puerta de la curación abierta. Gritó Lee y su fuerza aumentó nuevamente y los nervios comenzaron a mostrarse por todo su cuerpo. Kakashi miró a Gui y le preguntó. Gui, ¿cuántas puertas puede abrir este chico? Gui seguía mirando a Lee y dijo. Sigue observando, Kakashi. Te vas a llevar una sorpresa. Lee había aumentado su poder considerablemente y justo cuando todos creían que había terminado, Lee volvió a gritar. La tercera puerta, puerta de la vida. Después de unos segundos. La cuarta puerta, puerta del dolor. De nuevo después de unos segundos. La quinta puerta, puerta del límite. En menos de un minuto, Lee multiplicó por mucho su fuerza. Un silencio sepulcral invadió la torre. Todos podían sentir el inmenso poder que irradiaba Lee. ¿Cómo puede un genin ser tan fuerte? Era la pregunta que rondaba la mente de todos. Incluso Neji, que había visto a Lee durante tantos años, no podía creer que Lee fuera tan fuerte. Neji estaba convencido de que no podría derrotarlo por muchas técnicas de clan que usara. La única pregunta que tenía ahora era cómo iba a superarlo Yami. Gaara, que estaba al margen con sus hermanos y Baki, cambió de expresión. Confiaba en su defensa absoluta, pero tenía un límite en cuanto a cuántos ataques podía cubrir y a qué velocidad. Comprendió que Lee, frente a él, podía ser un rival. Yami, como siempre, permaneció inmóvil en todo momento. Todos son más fuertes que su yo canon y esperaba que Lee también pudiera abrir su sexta puerta, pero parece que necesitará más tiempo para abrirla, pensó Yami. Lee, que parecía que iba a estallar como una bomba en cualquier momento, miró a Yami y dijo. Pensé que esto te haría desenvainar tu espada. Ni Lee ni los demás esperaban que Yami dijera o hiciera algo como respuesta a su declaración, pero Yami sonrió y dijo. No, no es suficiente para hacerme desenvainar la espada, pero sí me obligaste a hacer algo más. Yami se miró las piernas. Llevaba sus sandalias habituales y una fina cinta desde los tobillos hasta la pantorrilla. Todos, incluido Lee, estaban concentrados en sus piernas. No creían que tuviera ningún peso, ya que Yami no llevaba nada holgado como Lee. Al instante siguiente, todos vieron una luz tenue alrededor de su pierna que brilló un poco y luego se atenuó de nuevo. No entendían qué había sucedido. Era tan anticlimático. Algunos esperaban algo llamativo como las 8 puertas, pero no sucedió. Los veteranos que estaban en la torre comprendieron que se trataba de algo relacionado con el Fuinjutsu. ¿Qué fue eso?, preguntó Lee. Aún había abierto su quinta puerta y su piel estaba roja. Este era uno de los trucos que Yami había ideado. Sabía que Lee no podría mantener el nivel en el que se encontraba por mucho tiempo y que la mejor manera de asegurar la victoria sería perder el mayor tiempo posible. Aunque sea un truco barato, sigue siendo una estrategia efectiva, resopló Yami en su mente. Le sonrió a Lee y dijo, sellos de gravedad. Aplican peso a mi cuerpo igual que al tuyo, con una sola diferencia. ¿Qué diferencia? Son más pesadas que las tuyas, dijo Yami mientras su sonrisa se ensanchaba y desaparecía. Nadie tuvo tiempo de buscar a Yami, pues todas las ventanas de la torre se hicieron añicos. Esto también incluyó las gafas de Kabuto. Lee miró a su alrededor y, por mucho que lo intentó, no pudo ver a Yami. Solo pudo ver líneas azules brillantes por toda la torre. El suelo y las paredes estaban destrozados en muchos puntos, pero Yami no estaba a la vista. ¿Qué está pasando?, murmuró Neji mientras miraba a su alrededor. Incluso las paredes que estaban por encima de la barandilla tenían esas grietas, lo que significaba que Yami se había lanzado desde las paredes sin que nadie supiera cuándo ni cómo. No es momento de defender. Debo contraatacarlo o podría perder sin saber cómo. Lee pensó, e incluso su figura se desdibujó.
La fuerza que usó para impulsarse del suelo fue mucho mayor que la que Yami estaba usando. Con solo una patada de Lee, una cuarta parte de la superficie del escenario quedó destruida al instante. Kakashi activó su Sharingan y ahora podía ver mejor. Asuma lo notó y preguntó: Kakashi, dinos qué ves. Puedo ver a Lee, pero aún está un poco borroso, pero mis ojos no alcanzan la velocidad de Yami en absoluto, dijo Kakashi mientras tragaba saliva. Cuando vio que las ventanas a su alrededor se rompían, muchos pensaron que Yami las había destruido, pero veteranos como Hiruzen y Orochimaru comprendieron que la velocidad de Yami había alcanzado un nuevo nivel. Ahora, incluso después de usar su Sharingan, Kakashi no podía ver a Yami con claridad. Al igual que Lee, solo podía ver la luz azul que rebotaba en las paredes de la torre. Lee, que ahora perseguía el resplandor azul, se acercaba cada vez más. Vio que el resplandor tocaba una pared y lo impulsaba en otra dirección. Lee también hizo lo mismo, pero al girar en la otra dirección, no pudo ver el resplandor azul. ¿A dónde se fue?, pensó Lee, y de inmediato se dio cuenta de que lo habían manipulado. Sintió un dolor agudo en la espalda, pero no como el de una patada o un puñetazo. Era un dolor agudo, como si alguien le hubiera cortado profundamente. Lee tosió un poco de sangre y aterrizó en medio del escenario. No estaba de pie, o mejor dicho, no podía. Sintió un hormigueo, como si lo hubiera paralizado un rayo, y la herida en la espalda le dolía. No solo lo había cortado, sino que también le había quemado un poco. Al ver la marca del corte en la espalda de Lee, todos, incluido Lee, pensaron que Yami lo había cortado con su espada y Lee, que sonrió al darse cuenta, miró hacia arriba y dijo: Te hice usar tu espada. Te hice darlo todo. No, no lo hiciste, se escuchó una voz fría detrás de Lee y cuando se giró, vio algo que ni él ni nadie más en esa torre esperaba ver. Cuando Lee se giró, las únicas palabras que pudo decir fueron: ¿Qué eres? Todo el cuerpo de Yami estaba cubierto de rayos azules. Parecía como si llevara una capa azul brillante. Sus manos y piernas eran 5 garras de relámpago. Aunque todos pensaban que el relámpago era extremadamente inestable, la capa y las garras de Yami parecían tangibles. Incluso Kakashi, con un buen control sobre su elemento relámpago, no creía que alguien pudiera estabilizar el rayo lo suficiente como para crear un jutsu opaco. Por lo que sabía, ningún elemento era lo suficientemente tangible como para usarse así, excepto el agua, que puede congelarse y usarse como arma. ¿Cómo puede usar un rayo así? Ni siquiera los Raikages que usan armadura de rayo pueden cubrirse por completo. ¿Cómo es que Yami no se electrocuta con un rayo tan denso? Kakashi se preguntaba a su alrededor. Miró a Yami y vio que la cantidad de rayos que caían a su alrededor no era mucha. De hecho, era mucho menor de lo habitual. ¿Puede controlar los rayos hasta tal punto? ¡Qué monstruo!, pensó Kakashi. La nuca de Yami también estaba cubierta de rayos. Lo único visible de su cuerpo eran sus ojos y la mitad de la nariz. Yami no respondió a lo que Lee soltó. Lo miró y dijo: No use mi espada. Lee frunció el ceño y preguntó: Entonces, ¿cómo me cortaste? Yami simplemente giró la cabeza hacia un lado, como si le indicara que mirara a su espalda, y al instante siguiente aparecieron 2 alas en su espalda. Estas alas también eran azules, pero a diferencia de otros relámpagos, sus bordes parecían afilados como una espada. Hiruzen, sentado en su silla, se enderezó, lo cual no pasó desapercibido para quienes lo rodeaban. Shikaku lo miró y preguntó: ¿Sucede algo, Hokage-sama? Este niño, modificó el jutsu del sabueso del rayo según su propia voluntad y lo aplicó a su propio cuerpo. Iruka se sorprendió un poco al oír eso. Shikaku le había contado que Hiruzen le había dado algunas técnicas a Yami, pero no esperaba que Yami hiciera algo así. Miró a Hiruzen y preguntó: ¿Estás seguro, Hokage-sama? La técnica del sabueso del rayo es un jutsu de rango S y aplicarla a su propio cuerpo mataría a la persona en el instante en que se intentara. Hiruzen sonrió y dijo: Tienes razón, Iruka, pero no podemos negar que este chico lo ha logrado. Un rayo tan denso y estable solo es posible con el jutsu del sabueso de rayos. Justo ahora, cuando Yami creó esas alas en su espalda, lógicamente debería haber absorbido algo de chakra de rayo de la capa que lo cubre por completo. Pero la capa no perdió ni un ápice de poder y las alas se crearon añadiendo más chakra de rayo. Orochimaru, disfrazado del Kazekage, quedó impresionado por la observación de su sensei. Miró a Hiruzen y dijo: Tu observación es acertada, señor Hokage. De verdad que merece ser llamado profesor. Cerca de la barandilla del primer piso, Sasuke miró a su sensei y le preguntó: Kakashi-sensei, tú y Yami entrenaron mucho ninjutsu. ¿Le enseñaste esto?
Todas las miradas se posaron en Kakashi, incluso en Neji y Gui. Gui, que esperaba que Lee demostrara un poder tremendo en este combate tras abrir la quinta puerta, nunca imaginó que Yami, a quien solo le había enseñado taijutsu básico, había crecido tanto. Gui no se entristeció al ver a Lee superado. Como maestro de Yami, estaba orgulloso. Kakashi negó con la cabeza y dijo, no tengo ni idea. Yami y yo probamos muchas cosas con chakra del rayo, pero nunca había visto este movimiento. Pensé que Yami no practicaba el jutsu de rango S porque quería esperar un par de años y era lo lógico, ya que los jutsus de rango S requieren muchísimo chakra y, además, pueden dañar al usuario si no se usan correctamente. Pero resulta que la razón por la que Yami no entrenó ese jutsu es que quería moldearlo a su gusto. El principal problema con una capa, garras y alas que abarcaban todo el cuerpo era que se necesitaba un suministro constante de chakra puro para mantenerla e incluso estabilizarla. Yami sabía que nadie en el mundo shinobi tenía ni tiene un núcleo de chakra que pudiera complementar semejante cantidad. Yami intentó modificar un sabueso de relámpago, pero no logró mucho, ya que esta técnica dependía de la inestabilidad del chakra de relámpago. Yami solo había logrado crear su capa como una versión mejorada de la armadura de relámpago y las garras para asesinar. Esta era la primera vez que lograba combinarlas y, para su sorpresa, constituían una buena protección de cuerpo completo. En cuanto a las alas, simplemente aparecieron. Cuando Yami estaba en el aire y pensó en cortar la espalda de Lee para debilitarlo aún más, las alas aparecieron solas y lo atacaron. Yami esperaba cansarse después de usar esto durante unos segundos, pero para su asombro, su núcleo de chakra funcionaba como una máquina engrasada y absorbía el chakra del entorno a la misma velocidad que lo gastaba. Sintió como si su núcleo de chakra se hubiera liberado. Lee, que había empezado a sentir los efectos de la apertura de las 5 puertas, quería actuar cuanto antes. Al dar un paso más, Yami también dio un paso más, pero la única diferencia fue que, al ver a Yami dar un paso lento, apareció al instante junto a Lee, de frente. Su mano izquierda, que era una garra, se posó sobre el rostro de Lee. Un pequeño rayo lo dejó rígido y, antes de que pudiera contrarrestar el efecto, fue lanzado al suelo. Tras estrellar la cabeza de Lee contra el escenario, Yami se levantó. Miró a Lee, quien ya tosía sangre. Lee apretó los dientes intentando contener la tos y levantar las manos y las piernas, pero su cuerpo no le obedecía. Miró a un lado y escupió toda la sangre que tenía en la boca. Levantó la vista y vio a Yami, cubierto de rayos, de pie junto a él. Yami había desactivado su Sharingan. Comprendió que el cuerpo de Lee había llegado a su límite y que la pelea había terminado. Se rió entre dientes y dijo, fue una gran pelea, pero aún así no pude hacer que te entregaras por completo. La tristeza se notaba en su voz al decir esto último. Toda la sala quedó en silencio, así que pudieron oír claramente lo que Lee acababa de decir. Sintieron lástima por él. Algunos incluso pensaron que Yami debería haber usado su espada después de ver a Lee tan mal. Yami no le respondió a Lee, pues no sabía qué decir. Decidió mantener la calma, lo cual sería como decir 1000 palabras. Lee también cayó inconsciente poco después de decir lo que había estado pensando todo el tiempo. Gui y Kakashi saltaron para ayudarlo. Algunos shinobis médicos también se acercaron con una camilla. Yami dispersó la capa de relámpago y las garras y miró a Hayate. Incluso después de que Lee cayera inconsciente, Hayate no anunció el resultado. La razón fue que había olvidado por completo que era el árbitro. Mientras los demás veían el partido, su atención estaba centrada en Yami y el encuentro. Incluso él sabía que ni él ni sus compañeros tendrían ninguna oportunidad. Había olvidado que se estaba comparando con un niño de 9 años. Pero comprendió que, aunque Yami tenía 9 años, su cuerpo era mucho más fuerte que el de un adulto. No habría podido aguantar las patadas de Lee después de abrir la quinta puerta y simplemente quitarle importancia. Hayate anuncia el resultado. Iruka le dio un codazo a Hayate y lo sacó de su estupor. Hayate recuperó rápidamente la compostura y anunció. Lee está inconsciente y no puede seguir luchando. El ganador de este combate es Yami Uchiha. Hayate esperaba que los amigos de Yami estallaran en vítores, pero todos guardaron silencio. Entonces se dio cuenta de que Lee también era su amigo. Los genins que estaban cerca de la barandilla alguna vez habían soñado con superar a Yami. También se esforzaron al máximo por entrenar, pero ahora, al verlo demostrar su poder de esta manera, sentían que era una tarea imposible. Ni siquiera Sasuke y Neji imaginaban que Yami fuera capaz de demostrar tal poder. Algún día te derrotaré. Un grito salió de la barandilla.
Con solo oír la voz, Yami comprendió que era Naruto. Incluso viendo el anime en su vida anterior, Yami se preguntaba cómo Naruto podía mantener una actitud positiva después de todo lo que había pasado. ¡Ay! Un puñetazo impactó en la cabeza de Naruto, pero como siempre, no fue Sakura quien lo golpeó, sino Kiba. Naruto miró a Kiba y preguntó, «Oye, ¿para qué fue eso? ¿De verdad crees que puedes superar eso?», preguntó Kiba. Ya estaba descontento con el resultado del combate entre él y Naruto, y ahora Naruto tenía el descaro de decir que derrotaría a Yami. «Ganaste contra mí por pura suerte. La próxima vez que peleemos, Akamaru y yo te patearemos el trasero», prometió Kiba. «Guau, guau», intervino Akamaru intentando parecer amenazante. Iruka, que estaba de pie junto a Hiruzen, suspiró al ver las payasadas que hacían los niños de su clase. «Silencio a todos. Ahora que todas las peleas han terminado, tendremos la tercera y última ronda, que también serán combates 1 contra 1. Esta ronda tendrá lugar un mes después». «Las preliminares ya terminaron», anunció Iruka, y las puertas de la torre se abrieron y la gente empezó a salir. Gui y Kakashi también se acercaron y se pararon frente a Yami. Se habían asegurado de que las heridas de Lee no fueran muy graves. Gui sujetó a Yami por los hombros y dijo, «Yami, estoy muy orgulloso de ti. Nunca pensé que tendría alumnos tan fuertes». «¿Y qué jutsu era ese? No te vi usarlo ni practicarlo». Yami se sintió bien porque incluso después de que Lee fue golpeado y maltratado por Yami y fue puesto en el hospital, no parecía tener ningún tipo de queja hacia Yami, de hecho, estaba genuinamente feliz. «Wow, es la personificación de la positividad, igual que ese Bokasas», pensó Yami. Ni siquiera en su vida anterior conoció a nadie con una mente tan pura e ingenua. Sin celos ni hostilidad. Algo así es verdaderamente admirable. Lo creé como mi as bajo la manga, así que decidí mantenerlo en secreto. «No pensé que Lee me presionaría a usarlo», dijo Yami, lo que por alguna razón alegró aún más a Gui. «Jaja, cuando Lee se entere de que usaste tu as bajo la manga para derrotarlo, olvidará todo el dolor que ha sufrido», dijo Gui mientras le mostraba a Yami un pulgar hacia arriba. Kakashi negó con la cabeza al ver a su idiota amigo comportarse así. «Yami, si usaste tu as bajo la manga, ¿por qué no usaste la espada?», preguntó Kakashi. Sasuke y Neji aguzaron el oído al oír la pregunta. Incluso ellos querían saber por qué Yami se empeñaba tanto en no usar la espada. Yami no podía revelar que no tenía control total sobre su espada una vez que apareció el rayo púrpura. No quería matar por error a su propio compañero. Pero decir la verdad seguramente lo convertiría en una broma, así que decidió inventar alguna mentira. Pelear a alguien que destaca en fuerza bruta y velocidad con la espada habría sido injusto. Quería enfrentar a Lee de frente, dijo Yami, lo cual impresionó a quienes lo escucharon, excepto a quienes lo conocían muy bien. «Es alguien a quien le importa ganar, no cómo gana», pensó Kakashi, pero decidió no discutir con Yami, ya que no diría la verdad, pase lo que pase. Al terminar todos los combates, todos los que estaban cerca de la barandilla bajaron. Los equipos Genin de Konoha, junto con su instructor Jonin, se acercaron a Yami, Gui y Kakashi. «Sensei, ¿podemos ir a ver a Lee?», preguntó Neji. El Neji de antes jamás habría preguntado algo así, y Gui se sorprendió un poco por su comportamiento. Estaba feliz de que por fin Lee hubiera hecho buenos amigos. Todavía no, los médicos aún lo están operando y no despertará hasta dentro de 1 o 2 días. Tiene múltiples fracturas por agotamiento. «No sabía que tú y tu padre dominaban un jutsu tan poderoso», Gui, lo felicitó Asuma. Incluso en su época de academia, nunca vio a Gui como una competencia, y así fue hasta que se convirtió en Jonin. Pero ahora, al ver cuánto poder había adquirido Lee con el jutsu de las 8 puertas, Asuma estaba seguro de que no sería rival para Gui. Sin duda puede abrir más puertas que Lee. Me pregunto cuánto más fuerte se vuelve al hacerlo. No me sorprendería que dijera que puede abrir las 8 puertas. Pero Kakashi dijo que el precio por tal poder era muy alto, pensó Asuma. Kurenai dio un paso adelante y dijo, aunque la técnica es poderosa, lo que dijo Kakashi también es cierto. El daño que sufrió el cuerpo de Lee fue tremendo. Creo que la mayoría de sus fracturas pueden haber sido resultado de esforzarse demasiado. Gui asintió y dijo, sí, Kurenai, tienes razón. Mi padre me dijo que solo usara esta técnica en situaciones extremas y también se la transmití a Lee. Lee siempre ha visto a Yami como alguien a quien quiere superar, así que incluso yo le permití darlo todo. Kurenai suspiró y miró a Yami. Chico, realmente nos pusiste a todos en una situación difícil. Yami, que estaba en sus pensamientos, miró a Kurenai y preguntó, ¿qué quiere decir con eso, señora Kurenai?
Ella miró a sus estudiantes y luego a otros genins de Konoha y dijo, verlos pelear con tanto poder afectó a nuestros estudiantes. Ahora tendremos que entrenar más o no podrán salir de tu sombra. Tiene razón. Pensé que mi vida sería un poco fácil, pero este monstruo la empeora cada día. ¿Y cómo es que parece más joven que nosotros? Shikamaru tenía una expresión fea mientras pensaba. Kiba replicó rápidamente al escuchar eso. Kurenai-sensei, no te preocupes. No vamos a vivir a su sombra. Lo superaremos en poco tiempo. Sí, tiene razón. Lo derrotaré, me convertiré en Hokage. Naruto también intervino. Asuma soltó una carcajada cuando escuchó las palabras de aliento de Kiba y Naruto. Es bueno que no hayas nacido en nuestros tiempos, Yami, o de lo contrario papá me habría hecho entrenar el doble. ¿Estás diciendo algo, Asuma? Se escuchó la voz de Hiruzen detrás del grupo. Habían olvidado por completo que los líderes de dos aldeas seguían en la misma habitación que ellos. Todos se giraron y saludaron a Hiruzen con respeto. Asuma rió un poco avergonzado y dijo, no, nada. Les estaba contando a los chicos sobre nuestros días en la academia. Luego miró a los genins y luego a sus estudiantes y dijo, niños, vámonos. Necesitamos entrenar más duro para los próximos exámenes. Chunin y Shikamaru, tu tercera ronda es el próximo mes. Todos intentaron disimular la risa. Nunca imaginaron que Asuma, el tranquilo fumador, se comportaría así delante de su padre. Todos empezaron a salir de la torre con su equipo, excepto el equipo 7. Naruto dijo que quería hablar con el Hokage sobre algo, así que todos se detuvieron. El equipo 7 sabía que quería hablar de Karin y Kakashi, y Hiruzen decidió no decirle que ya lo sabían de antemano. Yami decidió irse y se dirigió directamente a su casa. No estaba físicamente cansado por su combate con Lee, pero sí mentalmente. Su núcleo de chakra le permitía mantener la capa de relámpagos en toda su extensión, y Yami sintió que podría fortalecerla aún más si usaba un rayo púrpura. Sin embargo, Yami nunca había librado una batalla así que su agotamiento mental era evidente. Al entrar en el complejo Uchiha, notó movimiento en su casa. Por un instante, sospechó, pero luego recordó que Sasuke tenía que llevar a Karin a su casa. Caminó hacia su casa y vio que Karin estaba leyendo un libro. Karin miró a Yami y le preguntó, ¿qué le pasó a tu ropa? Yami se dio cuenta de que su ropa estaba hecha jirones por la pelea con Lee y caminó desde la torre hasta su casa con la ropa hecha jirones. Maldita sea, ¿qué habrán pensado al verme así? Menos mal que no parezco un mendigo con esto y no estoy tan mal, pensó Yami mientras miraba las mangas rotas de su kimono. Como los niños que aprobaron la segunda prueba fueron más de lo esperado, la aldea decidió añadir una ronda preliminar. Mi partida fue la última, así que no tuve tiempo de cambiarme y volví a casa directamente, dijo Yami mientras mantenía su espada sobre la mesa. Karin llenó un vaso de agua y se lo entregó a Yami. ¿Viniste sola? ¿Sasuke no vino contigo? Preguntó Karin mientras miraba detrás de Yami. Esperaba que ambos hermanos vinieran juntos al terminar las rondas. Se quedó con su equipo. Karin asintió al oír eso. Parecía un poco nerviosa e inquieta, como si quisiera decir algo pero no tuviera el valor de hacerlo. Dilo. ¿Qué quieres decir? Preguntó Yami con seriedad, lo que la hizo gritar. Quería agradecerles todo lo que han hecho por mí. Pensé en lo que pasaría si mi aldea descubriera que me estoy refugiando aquí. No creo que deba quedarme mucho tiempo. Podría generarse un conflicto y no quiero que su aldea sufra por ello, dijo Karin en un suspiro y cerró la boca rápidamente. Su respiración se volvió un poco pesada al decir todo esto. Yami se levantó, cogió su espada y dijo, la hierba no dirá nada. Porque si lo hiciera, también tendrían que responder por la muerte de tu madre. Como aliado del clan Uzumaki, Konoha tomará medidas. Además, Hokage-sama ha accedido a que te quedes. Karin levantó la vista rápidamente al oír eso. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos mientras el rayo de esperanza, que estaba a punto de desvanecerse, brillaba con más fuerza que nunca. Mientras Yami caminaba hacia su habitación, Karin preguntó, ¿quién habló con el señor Hokage por mí? No creía que valiera lo suficiente como para que alguien la mencionara a un líder de la aldea. Yami abrió la puerta de su habitación y dijo, Naruto lo hizo. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Naruto, dijo que hablaría con el Hokage sobre mí. No pensé que lo haría. Nunca pensé que conocería a un Uzumaki en mi vida, murmuró Karin mientras miraba hacia abajo, sin darse cuenta de que Yami ya se había ido. Al entrar en la habitación, Yami sacó un pergamino vacío y empezó a escribir.
Tras unos minutos, lo enrolló, lo ató y lo selló con el jutsu de sellado habitual. Había visto a Agui y a Kakashi realizarlo para abrir muchos sellos oficiales. Resulta que no hace falta saber Fuinjutsu para saber sellos de pergamino sencillos. Yami dejó el pergamino a un lado y empezó a escribir una carta. Mientras escribía, oyó la voz de Sasuke afuera. Golpear. Golpear. Pasa, dijo Yami mientras escondía el pergamino y la carta que estaba escribiendo debajo de la almohada. La puerta se abrió y Sasuke y Karin entraron. Incluso antes de entrar en la habitación de su hermano, Sasuke estaba feliz y confundido. Llegó a casa para contarle a Karin la buena noticia de que el Hokage le había permitido quedarse en la hoja oculta, pero resulta que ella ya lo sabía y que Naruto fue quien habló con el Hokage-sama. Yami debió adivinar la razón por la que Naruto nos hizo esperar después de que todos se fueran y luego asumió que el Hokage-sama estaría de acuerdo, ya que Karin es una Uzumaki. Le estoy dando demasiadas vueltas a esto, pensó Sasuke mientras miraba a Yami sentado en su cama. Yami, voy a entrenar con Kakashi-sensei durante un mes, así que no creo que pueda volver a casa todos los días durante el próximo mes hasta que empiece la tercera ronda, dijo Sasuke. De hecho, yo también estaba pensando en entrenar en aislamiento durante un mes, dijo Yami, lo que sorprendió un poco a Sasuke y Karin. El entrenamiento en aislamiento no es algo que haga un genin. Es algo que hacen los poderosos como los del nivel Kage. Después del entrenamiento en aislamiento, su fuerza incluso aumenta considerablemente gracias al progreso que lograron en aislamiento. La única diferencia sería que este entrenamiento en aislamiento duraría un par de meses. ¿Por qué necesitas entrenamiento de aislamiento? Ya eres lo suficientemente fuerte como para convertirte en Chunin. Incluso hoy derrotaste a Lee, quien usó todo su poder, preguntó Sasuke. No podía entender por qué su hermano, quien nunca mostraba ni decía nada que pudiera indicar su ambición, quería volverse fuerte de repente. ¿Qué? ¿Derrotaste a Lee? Preguntó Karin mirando a Yami y luego a Sasuke, pero ambos decidieron ignorarla. No mucho, hermano mayor. Solo quiero probar algo que llevo tiempo pensando. Yami iba a decir algo más, pero volvió a mirar la pared. No miraba exactamente la pared, sino en esa dirección. Sintió que alguien había entrado en el recinto. Yami miró a Sasuke y preguntó, ¿vendría alguien? Sasuke se dio una palmada en la frente y dijo, ah, sí, lo olvidé. Kakashi-sensei dijo que vendría a ver a Karin. Yami también recordó que Shikaku le había dicho a Kakashi que se reuniera con Karin y verificara todo sobre ella. Kakashi, siendo un veterano agente Anbu, sin duda es más que capaz de juzgar si Karin dice la verdad o no. Salgan a hablar con el señor Kakashi. Iré en unos minutos, dijo Yami. Sasuke asintió y se llevó a Karin con ella. Al irse, Karin le preguntó a Sasuke en voz baja. ¿Qué me preguntará tu sensei? Yami cerró la puerta, pues no tenía ningún interés en ver a Kakashi interrogándola. Aunque Kakashi dijo que venía a hablar con ella, todos, incluida Karin, sabían que sería un interrogatorio suave. Yami se recostó en su cama y sacó la carta que había escondido. Gracias a sus sentidos agudizados, podía oír las preguntas que Kakashi le hacía a Karin. Decidió ignorarlas y concentrarse en escribir la carta. Si la carta llega en el momento oportuno y en las circunstancias adecuadas, se puede resolver un gran problema, pensó Yami mientras terminaba la carta. La enrolló y le ató un hilo. Luego hizo algunas señas con las manos y un murciélago apareció cerca de su ventana. El murciélago era un poco diferente a los demás. Simplemente, era gordo. Yami recogió el pergamino y lo sostuvo frente al murciélago. Este abrió la boca y se lo tragó entero. Yami entonces procedió a atar la carta a las patas del murciélago. Dale el pergamino y la carta a Sabusa, dijo Yami, y el murciélago salió volando, desapareciendo en el cielo despejado. Yami salió de su habitación y, al entrar al pasillo, vio a Karin llorando mientras Kakashi y Sasuke seguían en silencio al otro lado de la mesa. Yami pudo ver que Sasuke estaba furioso, pues tenía los puños apretados y prácticamente apretaba los dientes. Supongo que Karin contó lo del expediente de ella y su madre en el césped oculto, pensó Yami. Al ver venir a Yami, Karin se secó las lágrimas y se sentó en silencio. Kakashi la miró y le preguntó, Yami, ¿qué vas a hacer todo el mes? ¿Has pensado en algo? Antes de que Yami pudiera responder, Sasuke dijo, Sensei, se va a aislar por un mes. Kakashi arqueó las cejas al oírlo. Él nunca se había aislado y apenas conocía a nadie que lo hiciera, así que se sorprendió. ¿Qué va a hacer para siquiera aislarse? Aunque un mes no es mucho tiempo, no sé qué podría aprender este monstruo ahora que le obligaría a alejarse de todo durante un mes. Pensó Kakashi.
No preguntó nada, pues sabía que Yami se lo habría dicho si hubiera querido. Kakashi miró a Karin y le dijo: Karin, aunque puedes vivir en la aldea, serás entrenada por 2 shinobis designados por la aldea. Luego miró a Sasuke y añadió: por la noche, Hayate y Yugio vendrán a recogerla. Son los guardianes que le asignó el Hokage-sama. Después de que Kakashi se fuera, Yami regresó a su habitación y sacó otro pergamino vacío. Escribió algo en él durante unos segundos, lo enrolló y lo guardó entre sus ropas. Al ver que no había nadie en la casa, Kakashi se dirigió a la entrada del complejo Uchiha. Allí, como siempre, hacía la señal para concertar una cita con Mako. Luego se adentró en el bosque donde solían hablar y colocó el pergamino cerca de una de sus ramas. Lo mantuvo de tal manera que no lo viera nadie a menos que entrara en la espesura del bosque. El pergamino tenía un borde dorado brillante que hacía que la luz del sol se reflejara en él y Mako lo detectara al instante. Yami no quería perder más tiempo y aislarse. No le había dicho a Sasuke que se iría antes de llegar, pero estaba seguro de que lo entendería. Yami se acercó al santuario y estaba a punto de abrirlo cuando notó algo extraño en la barrera de la aldea, que estaba un par de cientos de metros más adelante. Se dirigió hacia ella y, tras unos segundos, comprendió por qué se sentía así. La barrera tenía marcas de garras. Las garras la habían desgarrado en muchos puntos y ahora se estaba curando, pero lo sorprendente era cómo podían las garras de un animal hacer esto y por qué la barrera se cura tan lentamente. No puedo decirle esto a nadie o la aldea enviará gente aquí y Danzo podría usar eso como tapadera para espiarnos a Sasuke y a mí. Es mejor dejarlo así. No parece que el animal que hizo esto haya podido entrar. Por eso atravesó la barrera cerca del bosque de la muerte. ¿Acaso la barrera cerca del bosque de la muerte no es tan fuerte como la de aquí? Pensó Yami, y muchas preguntas comenzaron a surgir en su mente, incluyendo aquella en la que no podía entender qué hacía un animal tan grande en el mundo shinobi. ¿Y qué buscaba en la hoja oculta o estaba persiguiendo a Yami? Yami decidió ignorar todo eso. Cosas como estas fueron lo que lo motivó a fortalecerse en primer lugar. No podía permitirse la mediocridad cuando las cosas cambian tan rápido. Regresó al santuario y lo abrió. Luego bajó y el santuario se cerró solo. Al bajar, encendió todas las antorchas en el camino y también en la sala principal, iluminando todo el santuario. Luego caminó hacia los estantes y sacó 3 pergaminos. Llevó los 3 pergaminos a su lugar habitual y los abrió. El olor a sangre se densificó al instante, pero Yami ya estaba más que acostumbrado. El primer pergamino contenía muchos cadáveres. Estos pertenecían a los caídos en la tierra de las olas, y algunos incluso eran shinobi capaces de usar chakra. El segundo pergamino se abrió, pero solo aparecían palabras y dibujos. Era un pergamino hecho por Pakura, donde explicaba detalladamente todo lo relacionado con el Kekkei Genkai de liberación abrasadora. Esto era algo que Yami sentía que podía dominar y superar a Pakura. Era bien sabido que los Kekkei Genkai dependían del linaje, pero Yami sentía que no siempre era así. Nadie del clan de Pakura había podido usar el elemento quemadura antes ni después de ella. Ella era la única persona capaz de hacerlo. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Yami al imaginar las caras de los altos mandos de la arena oculta al verlo usar el elemento quemadura. Ya estoy soñando antes incluso de aprender la liberación quemadura, pensó Yami mientras se daba una palmada. Entonces abrió el tercer pergamino y un par de frascos con líquido y numerosos Sharingan aparecieron ante él. Al principio, Yami almacenó el Sharingan sin ningún cuidado, pero luego, mientras hablaba con Mako, le pidió que averiguara qué líquido usaba Danzo para almacenar los Sharingan. Sabía que Danzo debía haberles robado los ojos a los Uchiha que llevaban mucho tiempo muertos. Si él no escatimó en tomar células del cuerpo del primer Hokage, ¿por qué perdonaría a los Uchiha que odiaba profundamente? Mako le reveló la fórmula del líquido e incluso trajo un poco en un pequeño recipiente para comparar. Danzo encargó que vigilaran todo lo que había dentro de la base de la raíz. Tras el robo del brazo de Sharingan, esto se volvió aún más estricto. Yami no había devorado estos ojos antes por una razón específica. Desconocía los cambios que ocurrirían en su cuerpo y, al ser joven, podría no ser capaz de soportarlo y podría hacerse daño si tomaba demasiado. Pero ahora, tras luchar contra Lee, se dio cuenta de que su cuerpo era mucho más resistente que el de las personas normales. Quizás incluso más que el de los Jonin, y gracias a su núcleo de chakra, Yami se sentía seguro de tomar la energía que obtenía de los ojos. Por ahora, solo devoraré los ojos. El brazo hecho de células de Hashirama y los Sharingans que contiene no están aquí.
Recuerdo que las células de Hashirama mataron a mucha gente que intentó manipularlo, y no estoy seguro de poder detener lo que he absorbido, y estos Sharingans que tengo delante son más que suficientes. Si estos no son suficientes, usaré los que están conectados al brazo. Yami pensó mientras abría los frascos que contenían los ojos. No necesitaba sacarlos para devorarlos. Simplemente extendió el tatuaje por toda su mano y volutas de energía negra comenzaron a salir de las yemas de sus dedos, moviéndose hacia los Sharingans. ¿Ayate? ¿Como el árbitro de las preliminares? Preguntó Sasuke mientras miraba a Kakashi. Sí, los conozco personalmente a él y a Yugio, y son amigos míos. Así que puedes estar seguro de que Karin estará en buenas manos, dijo Kakashi mientras acariciaba la cabeza de Sasuke. Sasuke rápidamente le dio una palmada en la mano, avergonzado por su gesto. No me preocupo por nadie, dijo Sasuke con tono de tsundere. ¿Ah, sí? ¿Ni siquiera Yami? Preguntó Kakashi señalando a Yami, que estaba de pie cerca de la encimera de la cocina sirviéndose té. Sasuke se giró hacia Yami, que estaba ocupado con sus cosas, y luego se volvió hacia Kakashi y dijo, «¿Él? ¿Crees que debería preocuparme por él?» Kakashi rió entre dientes y dijo, «Tienes razón». Karin, que escuchaba todo esto en silencio, se inclinó hacia adelante y susurró, «¿De verdad es tu hermano menor? No parece más joven que tú y yo». Sasuke quería responder en un tono normal, pero luego vio a Kakashi inclinarse hacia Karin y susurrar, «Debes saber que puede escucharnos incluso si susurramos». Karin se enderezó rápidamente y Kakashi rió entre dientes al verlo. Se divertía bromeando con la niña. Luego se levantó y dijo, «Sasuke, ve y lleva a Karin a conocer a Naruto y a los demás. Preséntala al equipo de Shikamaru y al de Hinata. Seguro que les encantará ser amigos suyos». Sasuke notó que Kakashi miraba a Yami mientras decía esto. Para entonces, Yami observaba al trío y bebía su té. Kakashi-sensei debe tener algo que hablar con Yami, por eso nos envía a Karin y a mí lejos, pensó Sasuke, y tenía razón. Hacía apenas unos minutos, Kakashi se había enterado de que Yami se iba a recluir y quería darle algunas palabras de sabiduría al niño de 9 años. Después de que Karin y Sasuke se fueron, Kakashi dijo, «Sé que sientes la necesidad de hacerte más fuerte a cada momento, pero no te esfuerces demasiado. Puede que no lo parezcas ni lo sientas así, pero todavía tienes 9 años». Yami dejó su té y dijo, «¿Quieres saber por qué me voy a recluir? Entonces solo tienes que preguntar». Kakashi se sorprendió un poco por esto al ver al reservado Yami listo para revelar algo. «Está bien, dime entonces». Yami se encogió de hombros y dijo, «Quería probar algo durante el año pasado y ahora siento que tengo el chakra y el control de chakra necesarios para hacerlo». Esa respuesta no fue nada vaga, dijo Kakashi con una expresión burlona. Suspiró y luego dijo, «¿Sabes qué pasó cuando amenazaste a Gaara con ese golpe de espada? No, eso tiene sentido. Nunca se menciona en ningún libro ni pergamino, ni es un jutsu. Lo que emitiste fue instinto asesino. Algo que muy pocos pueden hacer. Y con pocos me refiero a que ni siquiera algunos Kages pueden hacerlo. Se dice que durante la época del Lunar y el 2 Hokage, podían liberar el instinto asesino que podía crear oleadas de viento a su alrededor e incluso hacer que los Jonin cayeran de rodillas. Ni siquiera yo puedo hacerlo, y salvo Hokage-sama, no creo que haya nadie capaz». Yami asintió y preguntó, «¿Hay alguna manera de dominarlo?» Kakashi negó con la cabeza y dijo, «No, tienes que resolverlo por tu cuenta». Kakashi y Yami hablaron unos minutos más y él se fue. Tierra de olas. Bajo una pequeña cascada se veía una figura sentada, absorbiendo el impacto del agua. Era nada menos que Zabuza. No tenía su espada cerca, pero sí una espada de madera del mismo tipo, apoyada en una roca seca a su lado. A un lado del lago, Aku jugaba con hielo. Su vida era bastante tranquila desde el incidente que mató a Gato. Zabuza había dejado anónimamente la mitad de la riqueza obtenida a la aldea y vivía en paz con Aku. Aunque la vida era pacífica, sabía que la razón era que Yami lo consideraba demasiado débil para ser de alguna utilidad. Esto hirió el ego de Zabuza, pero no tenía forma de rebelarse, pues sabía la clase de monstruo que era Yami. Zabuza miró a Aku, quien parecía muy feliz y tranquilo. Estaba acostumbrado a ver a Aku preocupado o nervioso, pero ahora que no hacían nada criminal y no les molestaba el mundo exterior, parecía despreocupado. Al segundo siguiente, vio un murciélago gordo formarse de la nada y colgar de la rama de un árbol. Zabuza pudo sentir algo en su tatuaje de murciélago y comprendió que esta era una de las invocaciones de Yami. Se levantó y caminó hacia el murciélago gordo.
Vio un papel enrollado y atado a su pierna, así que desató el papel. Después de leer el papel durante unos minutos, lo rompió y lo arrojó al agua. Luego volvió a mirar al murciélago y el murciélago abrió la boca y escupió un pergamino. Sabusa miró el pergamino desde diferentes ángulos, pero no lo abrió. Aku notó todo esto y se acercó a Sabusa y preguntó. ¿Yami dijo algo? Sí, quiere que hagamos algo por él. Una ligera tristeza brilló en los ojos de Aku. Estaba satisfecho con su vida en paz. Miró nervioso a Sabusa y preguntó. ¿A quién tenemos que matar? Sabusa rió entre dientes y dijo. No tenemos que matar a nadie. Solo quiere que le entreguemos una carta a alguien y tenemos que hacerlo dentro de un mes. No hay prisa, pero nos iremos de aquí en 1 o 2 semanas, así que empiecen a prepararse. Aku se sintió un poco aliviado de que esta vez no tuvieran que quitar una vida y solo realizarán tareas menores. ¿A quién tenemos que reunirnos? Uno de los 3 legendarios Shanin, respondió Sabusa, haciendo que Aku abriera mucho los ojos. Cuando las brisnas de energía negra alcanzaron los Sharingans almacenados en el primer frasco, en lugar de desintegrarse como ocurrió con los cadáveres, las brisnas entraron en el Sharingan. Los numerosos ojos dentro del frasco comenzaron a brillar intensamente. Yami se sorprendió al ver esto. No sabía qué hacer, pues no sentía ningún cambio en su interior. Normalmente, cada vez que devoraba algo, sentía que su cuerpo y sus canales de chakra se fortalecían. Incluso si el cuerpo pertenecía a alguien que no era Shinobi y era un bandido débil, sentía que sus músculos se volvían más gruesos y compactos al mismo tiempo. Yami comprendió que esta ley devoradora tenía alguna conexión con el Sharingan. No sé si se trata solo del Sharingan u otros dojutsus como el Byakugan, el Rinnegan y el Ketsuryugan, pertenecientes al clan Shinoike. Los ojos empezaron a salir flotando del frasco. Yami no sabía qué hacer. Se maldijo por no haber probado esto primero con un solo Sharingan y ahora no sabe cuál será el resultado. Si será bueno o malo. Intentó detener la ley devoradora. Tenía 2 frascos más llenos de Sharingans. Ahora los Sharingans del primer frasco flotaban frente a él y todo parecía un árbol. La energía negra era como ramas y los ojos como frutas brillantes. Yami intentó contener la energía devoradora, pero era como si no tuviera control. En cambio, el árbol negro frente a él comenzó a extenderse. Las negras volutas de energía devoradora comenzaron a moverse hacia los otros frascos. Yami quiso detenerlo retirando la mano, pero ni siquiera eso funcionó, pues las volutas seguían avanzando hacia los otros frascos. Yami llegó a la conclusión de que, pasar a lo que pasara, no tenía ni idea de cómo detenerlo y solo podía rezar para que fuera algo bueno en lugar de quién sabe qué maldición. En los siguientes 30 segundos, el árbol se había triplicado. Todos los Sharingans que había almacenado ahora formaban parte de él y brillaban. Yami incluso intentó cortar una de las ramas negras con un kunai recubierto de chakra, pero el kunai la atravesó sin hacer nada, como si la energía negra y el chakra estuvieran en una realidad completamente distinta. Después de unos minutos, Yami empezó a sentirse cansado. Tener la ley devoradora activada durante tanto tiempo realmente le pasó factura. Nunca pensó que incluso esto tuviera un límite en cuanto a cuánto tiempo puede estar activada, al igual que el chakra. Su núcleo de chakra no hizo nada para remediar eso, lo que Yami encontró realmente extraño. Todos los ojos brillantes de repente se volvieron grises y todo simplemente se detuvo. Los Sharingan grises y negros eran insípidos, como si simplemente colapsaran y se convirtieran en cenizas al segundo siguiente. Los ojos comenzaron a juntarse y justo cuando Yami pensó que los ojos se tocarían, se fusionaron. Todos los ojos comenzaron a fusionarse entre sí y, a medida que uno se fusionaba con otro, el fusionado se volvía un poco más oscuro. Las cosas seguían desarrollándose ante Yami y él no tenía otra opción que observar. Al final, solo quedaron 2 ojos. Justo cuando Yami creía que todo había terminado, los 2 ojos también comenzaron a fusionarse y formaron una sola bola negra. Yami se dio cuenta de que no era solo negra, sino infinita. Incluso cuando intentó concentrarse y ver qué había dentro de la bola negra del tamaño de un ojo, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. La bola negra se acercó a él. Yami pensó que se fusionaría con su cuerpo como lo hacían entre sí y aumentaría su fuerza o sus habilidades Sharingan. Pero nada de eso ocurrió. En cambio, las pequeñas cosas con forma de púas aparecieron en un lado de la bola que miraba hacia Yami y las púas le perforaron el ojo izquierdo. ¡Arc! Yami gritó. Nunca había sentido tanto dolor. Un par de púas clavadas en sus ojos no era el tipo ni el nivel de dolor para el que Yami estaba preparado.
Quiso retroceder, pero la bala se acercó y se le metió en la cuenca del ojo izquierdo. Quería reemplazar mi ojo izquierdo, se dio cuenta Yami. La bola negra le había destrozado el ojo izquierdo y lo había reemplazado. Yami maldijo a la bola negra, ya que era menos doloroso extraerse el ojo él mismo. Mientras el ojo descansaba en su cuenca izquierda, la sangre alrededor de sus ojos comenzó a regresar a él. Entonces sintió una sensación diferente pero dolorosa. Sentía que alguien le estaba grabando algo en la superficie del ojo. Rápidamente desenvainó su espada y miró el reflejo de su ojo izquierdo. Tenía razón, algo se estaba grabando en él. Lo reconoció al instante. Era el mismo símbolo que llevaba en la muñeca izquierda, el símbolo de la ley devoradora. Yami no sintió que sus Sharingans se fortalecieran ni que su cuerpo se fortaleciera, pero tenía una sonrisa en el rostro. En cuanto el símbolo se grabó en el ojo, la función que éste podía realizar se le mostró al instante en la memoria. Al principio solo podía devorar cuerpos humanos, ahora también puedo devorar sus almas. No sé para qué fortalecer mi alma, pero aceptaré todo lo que reciba. Después de tanto dolor, esto es algo que merezco, murmuró Yami. Yami entonces observó los cuerpos del primer pergamino. Quiso tocarlo y devorarlo, pero justo cuando mostraba la intención de hacerlo, un vacío surgió de su ojo izquierdo y la carne comenzó a desprenderse del cuerpo de la persona, desapareciendo junto con la sangre en el vacío. Esto se parece mucho al Kamui que Obito hace, pensó Yami. Quería sentir que su alma se fortalecía, pero entonces otra información apareció en su mente. Una que le decía que, al morir una persona, su alma se disipa en una hora. Toda la fatiga que Yami sentía se desvaneció tras devorar los cuerpos. Al igual que la devoración de sus manos, no quedó ni una sola ceniza. Yami entonces miró el pergamino frente a él y suspiró. Todavía tengo que aprender el estilo quemar. Se sentó y sin darse cuenta su ojo izquierdo se volvió normal y se veía como sus ojos azules habituales. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.